Vamos a saludar a nuestro invitado, que nadie se asuste, con música de Michael Jackson. Porque además la letra de esta canción nos viene muy a pelo, ¿no? Habla de alguien que se propone hacer un cambio drástico en su vida y que intenta hacer bien las cosas, ¿no? Eso que dice el estribillo un poco más adelante de si quieres que el mundo sea un lugar mejor, échale un vistazo y haz un cambio. Bueno, eso nos cuadra muy bien con nuestro invitado, pero no solo por eso. Es que él, cuando era niño, como su padre era un tipo tan poderoso y tan rico, llegó a fantasear con que un día le traería a su casa, a su finca, al ídolo que tenía entonces, que era Michael Jackson, ¿no? Y es que Pablo Escobar, ya lo he dicho antes, no parece ni mucho menos que fuera un mal padre. Y yo se lo pregunté a su hijo hace 7 años, cuando le conocí con motivo de su primer libro. ¿Usted quería a su padre? Por supuesto que sí, como cualquier hijo. Muchísimo. Fue un gran padre para mí. Aunque fuera un asesino. Era mi padre antes que nada. Juan Pablo Escobar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido tardes. a La Ventana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te puedo Gus, tutear? por favor. ¿Cómo ha ido la vida en esos 7 años? ¿Eres padre ya tú ahora? Pues soy Eso padre. Soy un cambio importante. Un cambio importante, sí. Hijo de, pues, mi hijo Juan Emilio, tiene 4 años ya. Le has escrito una carta muy hermosa que luego, si tenemos oportunidad, leeremos aquí en Antena. Te quiero preguntar de entrada por lo obvio que te habrán planteado muchas veces ya en estos últimos días. ¿Por qué has escrito este segundo libro? ¿Es necesaria esta segunda entrega? Bueno, yo creo que haber investigado sobre mi padre para la primera entrega en Pablo Escobar, mi padre, dejaron, digamos, algunas historias dejamos por fuera, sí, que valía la pena investigar, indagar. Y creo que con el tiempo, a través de una pregunta que me hicieron en la editorial, que si habían más historias para contar de Pablo Escobar, y me puse a hacer un inventario. Y por supuesto que sí las hay, y el resultado es este libro que no solamente muestra los tentáculos de la corrupción internacional de mi padre con la CIA, con la Agencia Antidroga estadounidense, sino también un acercamiento que es por primera vez me acerco a los enemigos de mi padre para que ellos brinden dentro de este propio libro su testimonio, su versión de los hechos, digamos, la primera vez que los enemigos de Pablo Escobar hablan, escriben y dicen algo sobre él, y que lo hagan a través de mi persona, siendo su hijo. Creo que desde mi punto de vista, pues es la mejor manera que encontré para aproximarme de la forma más transparente posible a la figura de mi padre y entenderlo en sus verdaderas dimensiones. Hay 2 capítulos iniciales, se lo digo a los oyentes de La Ventana que no hayan leído el libro, yo se lo recomiendo. Hay 2 capítulos iniciales muy emocionantes, incluso conmovedores, por lo que les voy a contar. Porque Juan Pablo relata cómo dialoga, cómo conversa, es muy importante, dialoga y conversa con 2 personas especiales. Una es Aaron Seal, es hijo de un hombre al que Pablo Escobar ordenó asesinar, pero el otro es William Rodríguez Abadía, que es el hijo de uno de los hombres que mandó a asesinar a Pablo Escobar. Entonces, este universo del perdón, desde distintos ángulos, Juan Pablo, cómo se vive, cómo se gestiona, me parece una experiencia brutal. Bueno, yo creo que es, como bien lo dices, es brutal porque muestra que los seres humanos tenemos la capacidad de reconciliarnos aún en las circunstancias más adversas y aún a pesar de las peores historias de violencia que puedan conectarnos entre sí. Y creo que el caso de Aaron Seal, que es una gran persona y que hoy puedo decir con mucho orgullo que somos amigos, me parece que muestra a las claras que nosotros los colombianos que estamos pasando también como país por temas de reconciliación y de perdón y por estas disyuntivas que hay al respecto, creo que estas historias muestran mucho más allá de la violencia que está afincada desde hace años en nuestro país. ¿Por qué ordenó tu padre que le mataran a Seal? Bueno, si era un hombre de su confianza o había Barry sido durante Seal mucho fue tiempo. uno de los grandes pilotos de mi padre. Trabajó, era un agente activo de la CIA en ese momento y fue la única persona que pudo recopilar material fotográfico que vinculaba a mi padre con las actividades del narcotráfico. Sí, esa fotografía aparece en el libro. Está en el libro, pero y esa fue la fotografía que le costó la vida. Ahora, la realidad es que en ese momento se usaron estas fotografías para demostrar los vínculos de mi padre con el narcotráfico y yo hoy las utilizo para demostrar los vínculos de la CIA con mi padre, que son exactamente los mismos. Entonces, las historias van variando según cómo se vayan presentando. Y esto no exculpa a mi padre en absoluto, simplemente muestra que su capacidad de corrupción y de mantenerse asociado con estas agencias, pues le han permitido lograr el poder que pudo juntar, que finalmente
le permitió someter a Colombia a través del terror, del miedo, del secuestro, del asesinato, del terrorismo. Este apartado del perdón y la reconciliación, yo creo que requiere que nos detengamos en un caso. Yo refresco la memoria para quien conociera los hechos y para los nuevos les pongo en antecedentes, ¿no? Que nos detengamos en el caso del asesinato del ministro de Justicia, de Rodrigo Lara. Pablo Escobar, que luego lo comentaremos con más calma, intentó una incursión en la política, no le salió muy bien. Bueno, él amenazó y cumplió la amenaza, ¿eh? Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Eso es lo que pasó, y por eso hay que detenerse en un fragmento del documental Los pecados de mi padre, donde Juan Pablo Escobar se encuentra con el hijo de Rodrigo Lara, y el encuentro es así. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Un tremendo placer conocerte. El gusto es mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, hombre, pues acá pensando de todo. A mí me pareció que era muy importante conversar contigo porque independientemente de lo que pudo pasar, los sentimientos no se pueden mezclar en personas, ¿sí me entiendes? Es muy difícil desligar todas estas cuestiones. Hay apellidos de por medio, hay familias, hay seres queridos, está la terrible muerte de tu padre. Finalmente estamos todos huérfanos. Yo estaba en Bogotá. Juan Pablo, ¿dónde estaba tu padre el día que muere el ministro, que matan al ministro de Justicia? Porque lo cuentas en el libro. Bueno, él estaba en la hacienda Nápoles, sí, con uno de sus mejores amigos y confidentes, y finalmente pues yo tengo la posibilidad de entrevistar a esta persona y me cuenta una intimidad pues que realmente ni yo sabía que existía, porque por eso no le hice la pregunta. Salió en los comentarios de él de que mi padre pues tristemente termina encontrándole sentido a su vida el día que elige y decide mandar a asesinar al ministro, sí, sí, que es, digamos, el día que él asume definitivamente que iba a ser un bandido por el resto de sus días. Porque él había intentado políticamente combatir lo de la ley de extradición, que se anulara. Él Claro, tenía miedo, me padre, imagino, de acabar, como han acabado otros, en cárceles de Estados Unidos. Ya ese miedo ha desaparecido. Sabes que ahora ya todos eligen irse para Estados Unidos, sí, lo más pronto posible, porque allá salen más rápido y les dejan conservar parte de su fortuna. Entonces esta lucha contra el narcotráfico desde ese lugar pues se ha desvirtuado, porque prácticamente el mensaje que se le está enviando a los narcotraficantes es que el crimen sí paga. Bueno, es un pacto, ¿no? Ha sido un acuerdo, ayuda, ¿no?, a crecer, y después es cuestión de dinero para poder arreglar tu situación judicial. Juan Pablo, ¿alguna vez presenciaste un asesinato, una tortura, una agresión, algo que hiciera o tu padre o algún acompañante de tu padre? ¿Alguna vez lo presenciaste tú físicamente? No, yo presencié atentados que me hicieron a mí, en los cuales lo cuentas también. En respuesta los escoltas pues digamos que agreden también a los que nos estaban agrediendo a nosotros, y esos momentos sí los presencié. Los tiroteos, claro. Los tiroteos, sí. Pero ese evento de torturas o eso no lo presencié. Creo que tenías 16 años cuando fallece, bueno, cuando tu padre es asesinado, eras un adolescente. Siempre se habla de la crisis de la adolescencia. No sé si llegaste a tener conflicto generacional con tu padre, pero desde luego tu vida posterior ha sido como una especie de ajuste de cuentas en el sentido de la memoria, porque imagino que tú no tenías mucha idea de lo que pasaba fuera. Bueno, de hecho yo sí tenía mucha idea, porque de los 7 años, desde que mi padre elige asesinar al ministro en la ciudad de Panamá, cuando ya nos fuimos ahí a escondernos por las persecuciones de las autoridades, él me dice, desde entonces, me dice, yo soy bandido y es a eso a lo que me dedico. Desde entonces mi padre no tuvo tapujos a la hora de contarme lo que hacía o lo que no hacía. Incluso, peor aún, veíamos el noticiero y él me reconocía en ese mismo acto las acciones en las que él estaba implicado y las que no. Y estamos hablando de secuestros, de desapariciones, de bombas que explotaban por Colombia. Entonces, difícil para él, me imagino yo como padre, asumir esa postura absolutamente clara frente a mí, que yo era su hijo, pero me reconocía sin ningún temor o sin ningún remordimiento
todas aquellas acciones de violencia en las cuales él sin estaba ningún involucrado. remordimiento, es decir, en algún momento no te decía, mira, joder, hemos hecho esto porque es que estos otros nos iban a por nosotros, no. Bueno, esas eran las excusas que él tenía La para defensa generar esa y eso, violencia. ¿no? Yo le pedía que no ponga más bombas porque la realidad sí marca, como está documentado, la primer gran bomba, digamos que da comienzo a la era del narcoterrorismo en Colombia, ocurre contra su familia, es decir, en el edificio Mónaco en Medellín, el 13 de enero de 1988. En ese entonces, digamos que se comienza esa era narcoterrorista y mi padre, por supuesto, en respuesta a esa violencia que se había ejercido contra nosotros, ordena la explosión de más de 2 centenares de bombas por toda Colombia. Bueno, hay un testimonio sonoro, estamos en la radio y tenemos que irlo salpicando de documentos de este tipo. Hay un testimonio sonoro de una conversación que le pillan a tu padre cuando está poniendo en marcha esa campaña de bombas y atentados con la que quería responder a lo que consideraba que era una persecución y que estaba ya, yo creo que se sentía muy atrapado, y le pillan este fragmento de conversación. Yo creo que debemos, como es, de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. No, el caos berraco se creó, desde luego en esto no se quedaba corto en las previsiones. No se quedó corto y peor aún, pues logró llegar a someter digamos, a su poder a un país que cambió la constitución, sacó leyes y decretos a su medida como un traje, y fue el primer bandido en la historia de la humanidad que se construyó, se financió su propia cárcel y dijo, me entrego ahí, y puso todas las condiciones y se las aceptaron. Esto muestra el inmenso poder que pudo amasar mi padre, que por supuesto siempre he dicho es de su exclusiva responsabilidad, pero no hubiese sido posible sino gracias a la corrupción que yo estoy revelando en mi nuevo libro, ¿no? Hay episodios que ponen los pelos de punta, desde el oficial de policía del pueblo más pequeño hasta el general, el superintendente, el político, el diputado de turno. ¿Eso ha dejado huella en Colombia? Bueno, no se quiere que deje huella. De hecho es bien paradójico que el libro va súper bien en todas partes y en Colombia lo tienen ahí como muy quieto, porque revela cuestiones que son difíciles de salir a explicar. No, yo ya las explico en mi libro, pero claramente aquellos que están ahí involucrados, la prensa prefiere hacer gala de mi padre intentando secuestrar a Michael Jackson y no de las cosas que son verdaderamente importantes. Oye, ¿tú no tienes miedo al escribir esto? Yo ya lo conocí al miedo, lo he conocido en varias oportunidades, no quiere decir que no lo tenga, pero nos hacemos amigos. ¿Pero has recibido algún tipo de amenaza, algún toque de cuidado con lo que estás haciendo? Sí, de hecho ahora la paradoja es que me amenazan es porque no me convertí en Pablo Escobar. Es una gran paradoja, ¿no? La amenaza es porque yo no seguí los pasos de mi padre, que era lo que supuestamente estaba pronosticado, claro, premeditado. Y como elegí un camino diferente y soy arquitecto y diseñador industrial, hay gente que me quiere matar por eso, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Quiero ser un hombre de paz y me fascina muchísimo la idea hablas de que tu padre os dijo, soy un bandido, esta es mi vida, incluso, digamos, exhibía sus hazañas de guerra delante de los hijos. Pero claro, tú eras un niño, si dices que cuando tenías 16 llevabas 7 años, digamos, habiendo salido del armario con vosotros, soy un bandido. ¿Cómo gestiona eso un niño? ¿Se lo monta o se lo autovende como una historia de buenos y malos? ¿Y en qué momento decides que tú no quieres formar parte de ese bando una vez que tu padre es asesinado? Bueno, pues esta historia de buenos y malos es muy cierta, porque de hecho yo me crié, y lo he dicho hasta el cansancio, de verdad, los peores bandidos de Colombia fueron todos mis niñeras. Ese fue el ambiente en el que yo crecí. Yo no crecí rodeado de hijos de empresarios, ni de gente culta, ni de mucho menos. ¿Por qué? Porque muchos padres sabían quién era mi papá y le obligaban a sus hijos a que no hicieran ninguna amistad conmigo en el colegio, mientras pude asistir al colegio hasta quinto de primaria. A partir de ahí yo todo mi bachillerato lo hice a escondidas, en caletas, como llamamos nosotros, aquellas casas clandestinas. Entonces me crié con nadie mejor preparado para ser el peor bandido que yo, pero justamente nadie más consciente de las consecuencias de esa violencia, de esa ausencia de amor al interior de las casas de los propios bandidos, porque la gran diferencia entre los bandidos y mi persona
es que yo me crié en mi hogar con mucho amor de parte de mi padre y de mi madre. Y yo contrastaba mi historia personal con la de ellos, que me contaban su intimidad, y te sorprendería la cantidad de abusos de sus padres a ellos, claro, o a sus hermanas o a sus propias madres y demás. La violencia que había al interior de sus hogares era tremenda, y fue la manera como ellos aprendieron a salir a la vida, a pelearla. Mi padre, por supuesto, que me inculcaba valores y contradictoriamente no los practicaba cuando cruzaba el umbral y salía de la casa. Pero esta es la gran diferencia entre los bandidos que aún hoy sobreviven a mi padre y la gran diferencia conmigo, que a mí me dan una piedra y yo busco que construir bonito con ella, y a estos bandidos le dan una piedra y ven a quién le pueden partir la cabeza. Yo querría, al hilo de estas palabras de Juan Pablo Escobar, yo querría recuperar otro testimonio sonoro que creo que es de un valor inmenso, sobre todo para gente que no está muy al tanto de esta historia. Juan Pablo, en un momento dado, cuando tenía 16 años, recibe la noticia de que su padre ha muerto. Ya no importa si él al final acabó pegándose un tiro, si le mataron, bueno, que su padre ha muerto. Su primera reacción, el sonido es un poco así, le llama un periodista, le confirma la noticia, y ¿qué hace? Pues cabrearse, decir, voy a ir a por vosotros. ¿Aló? Ay, bueno, no molesta, que estamos mirando a ver si es verdad o no es mentira lo de mi papá. Acabaron de confirmar, la policía lo acabó de confirmar. Estaba en el centro comercial Obelisco, en Medellín, en el centro. ¿Pero haciendo qué allá? No sé, la policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. Ay, puta vida. No, nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que los mató los pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato a los malparidos. Al malparidos, sí, esta es la reacción de entrada. Pero después, poco después... ¿Aló? Juan Pablo, yo entiendo en este momento su dolor, y yo también comprendo que usted no los está buscando la justicia. Usted ya está un poco más calmado. ¿Y qué quiere decir? Yo quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré la muerte de mi padre, porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien, y por en cualquier oportunidad, si puedo hacer algo para que reine la paz por los siglos de los siglos en este país, lo haré. Juan Pablo Escobar es un hombre de palabra. Hace 23 años que estoy cumpliendo esa segunda promesa en la cotidianidad, y elijo levantarme y no convertirme en Pablo Escobar 2.0. Y por eso es que me amenazan hoy en día, por cumplir esa segunda promesa. ¿Y qué proceso hace uno? Estoy fascinadísima. ¿Qué proceso hace uno con 16 años para tomar esa decisión? Pues mira, tú sabes que yo vivo en un país ahora que es Argentina, que es el país con mayores cantidad de psicólogos per cápita. Sí. Y así me preguntaban que cuántas veces había ido, y la verdad es que nunca fui. Nunca fui porque creo que, no porque no crea en la capacidad de los psicólogos de ayudar a los demás, pero yo siempre sentí que lo que yo tenía que hacer era escuchar a mi conciencia, ¿no? Y hacerle caso, porque ahí está, ahí todos la escuchamos, la sentimos, pero pocas veces le hacemos caso, ¿no? Juan Pablo, vayamos a la serie, vayamos a Narcos. ¿Te crees muy bravucón? Pues ya puedes ir cambiando tu teléfono vía satélite. ¿Quién habla? Tu madre está en Río Negro con ese barrilito de grasa que llamas tu hijo. Y tu esposa estaba ayer en la carrera 11 comprándose una ropita. Mal parido, marico. ¿Usted piensa que porque es policía que le tengo miedo a usted o qué, marica? Si sabes dónde está mi familia, marica, pues yo también sé dónde está la tuya, que no se te olvide. Bueno, rea mal parido, ¿por qué no recibe la plata más bien como todo el mundo? Podría tenerlo viviendo como un rey, pero ahora ¿sabe qué? Toca matar a su papá, su mamá, sus hijitos, toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados cuando rea mal parido. Porque no todo el mundo está a la venta, Pablo. Así que tú sigue escondido, que yo te voy a encontrar. No sé cuándo, pero te voy a encontrar. Y cuando te encuentre, te voy a matar. Lo voy a matar a usted y a cada uno de los miembros de su familia, mal parido, hijo de puta. He leído que Juan Pablo Escobar, hay algo en Narcos que no le gusta, que es que pintan un Pablo Escobar como, bueno, lo han dulcificado un poco. Bueno, esta conversación no está mal, ¿eh? Bueno, yo creo que le faltan datos que acercan más a la realidad. La verdad es que estos policías todos recibían el dinero. Ahora, si hacían los que no eran corruptos, igual lo perseguían, pero el dinero se lo recibieron. Yo diría que yo no me opongo a que se cuenten esas historias relacionadas con mi padre, pero a lo que sí me opongo es a que se glorifique la actividad del narcotraficante y
terminan construyendo una figura en torno a él. El Che. Se parece más a un héroe o a un antihéroe, que en definitiva es un héroe al fin. Y creo que el gran impacto que estas series han tenido es que han revivido la figura de mi padre, que ya estaba casi al olvido. Las nuevas generaciones no tenían ni idea de quién era Pablo Escobar, pero con estas series todo el mundo lo sabe. Me escriben desde niños, diría yo, 11, 12 años. Me han escrito desde Australia, por ejemplo, también desde la India, desde Filipinas, desde los lugares más Déjame relatar remotos. algo que hace un momentito antes de entrar al estudio comentaba nuestro compañero Pepe Rubio. Esta mañana en la redacción de la SER, que tampoco es un parvulario, pero hay gente más joven que otra, recordaban que hace 7 años nos conocimos en Radio Barcelona con la entrevista del primer libro. Bueno, ese libro tuvo un impacto razonable, se habló y tal, pero bueno, no pasó nada extraordinario. Hoy, cuando los compañeros y las compañeras de la radio han sabido que venía el hijo de Pablo Escobar, se ha montado un pifostio, como si viniera Messi. De verdad, es lo que decía Pepe y no exagera. Es que es así. Eso es atribuible seguramente en gran parte a la serie, al éxito de Narcos, al contacto con la realidad a través de la ficción. No sé, Juan Pablo, a ti esto qué te sugiere y qué te pone en la cabeza. Bueno, pues yo la pelota no la sé mover como Messi, sin duda. Realmente es esto lo que yo ejemplifico, claro, ¿no? Esta glorificación de la actividad del narcotraficante lo que genera es esta fascinación por la historia del personaje, pero no interesa tanto como que fascine la historia. Lo que importa es que está generando en los jóvenes el deseo de convertirse en narcotraficantes, y ahí es cuando yo me opongo a que el contenido de esa serie sea exclusivamente en la glorificación de la actividad como tal. Yo siempre he invitado a todos aquellos que han leído mis libros o visto el documental Pecados de mi padre, y siempre hago la pregunta: si alguno lo lee o lo vio y le quedaron ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo hice un pésimo trabajo, y entonces yo no pude comunicar las verdaderas lecciones que nos quedaron como familia y como sociedad de esta historia. Y evidentemente pues Netflix tampoco pudo. Juan Pablo, ¿qué ha sido más difícil? ¿Al Juan Pablo niño entender quién era Pablo Escobar padre, o al Juan Pablo hijo explicarle a su hijo quién era el abuelo Pablo Escobar? Bueno, yo creo que ambas son difíciles. De hecho, hace poco mi hijo preguntó que cómo había muerto el abuelo, y tiene 4 años, ¿no? ¿Cómo le explicas que es un tejado, que lo estaban persiguiendo los pepes y no los policías, como dicen los policías que lo estaban persiguiendo? Y entonces dejamos como en stand-by la respuesta para meditarla, porque no le quiero mentir en nada. Prefiero esperar a que tenga una mayor edad para comprender esta realidad. Por supuesto sabe perfectamente quién es su abuelo, sabe que se llama Pablo Escobar, y si lo ve en la televisión se acerca y le da un beso a la pantalla. Desde ese lugar es que yo he querido que se relacione con el abuelo, y le he contado muchas historias del abuelo, pero siempre con unas connotaciones positivas. Ya habrá tiempo para las negativas, que seguramente tarea para el hogar será leerse ambos libros y ver el documental. Y por supuesto que tendrá un acceso irrestricto a la historia como nunca nadie lo podrá tener. Pero para mí es un gran reto como papá educarlo a él con los valores humanos necesarios y suficientes para que cuando él tenga la posibilidad de elegir convertirse en su abuelo, elija otro camino. Por eso es tan importante y tan hermosa esa carta que casi en el final del libro le diriges a tu hijo. Debes leer mi libro, no por imposición, sino porque debes ser el mejor conocedor de estas que son también nuestras historias, las del abuelo, las de la familia y también la mía propia, para que no cometas los mismos errores y no las repitas. No permitas que tus orígenes te definan como persona ni como hombre, pues nuestro mayor acto de valentía, humildad y humanidad es permanecer aferrados a la paz y a la no violencia. Vive en paz con tu conciencia, alma y corazón. Sé un buen hombre. Ese es el deber de cada ser humano. No emprendas ninguna industria de la maldad o ilicitud. Te sobra talento como para desperdiciarlo así. Este es el testimonio de mi vida al lado del mejor padre del mundo, Pablo Escobar, tu feliz abuelo. Pero también es el testimonio que da una fe elocuente sobre las negativas consecuencias que pueden traerle a un ser humano, a su familia y a su país, las erradas decisiones y elecciones personales. Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Y cierra tus ojos, que yo de tus sueños cuidaré.
Juan Pablo Escobar, ha sido un placer y un honor tener en La Ventana, de verdad. El honor es todo mío y siempre deseando volver. Mucha suerte y hasta siempre. Muchas gracias.